Muy buenas tardes. Hoy le vamos a presentar ejercicio de estadística inferencial de la unidad 3. La materia lo llevamos con el profesor Juan Morales y mi nombre es Yasmín Bernal. Ok, el siguiente tema vamos a ver de 12,2 ANOVA de un factor. Vamos a resolver tanto ejemplo y ejercicio. El ejemplo de un factor, ANOVA de un factor, es las mediciones de la deceleración del pecho en grados en pruebas de choque en automóviles. Las fuerzas en grados es una medida institutiva de la aceleración. Es basado en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un grado es generalmente considerado como equivalente a una gravedad estándar. Ejemplos de fuerza: una palmada en la espalda de 4,1 grados, desplomarse de una silla es de 10,1 grados, bajar un escalón es de 8,1 grados. Utilice las mediciones de aceleraciones del pecho incluidas en la siguiente tabla. Aquí tenemos datos de tipos de auto, número de auto, del 1 al 10, y tenemos lo que viene siendo compacto, mediano y grande. Con estos datos nos vamos a Minitab y tenemos lo que viene siendo los autos compactos, medianos y grandes. Y como vimos, tiene 10 de cada uno los siguientes datos. En este caso vamos a resolver aquí en Minitab lo que viene siendo estadísticas. De estadísticas nos vamos a ir a ANOVA. De ANOVA nos vamos a ir a lo que viene siendo pruebas de variancia iguales. Ok, para este caso, la prueba de variancia iguales, vamos a ver, un segundo, vamos a poner lo que viene siendo datos de la respuesta en una columna separada para cada nivel. Aquí, porque están dos opciones, entonces es para todos y una es para cada. Vamos a seleccionar para cada nivel de factor. Y aquí vamos a colocar lo que viene siendo autos compactos, autos medianos y autos grandes. Para esto nos vamos a opciones y la prueba de varianza de nivel de confianza vamos a dejarlo a 95.0. Le damos a aceptar. En gráfica lo vamos a dejar en gráfica de resumen. En resultado le vamos a dejar los 3 pruebas: método, intervalos de confianza y pruebas. Aceptar. Ok. Y de aquí nos vamos a ir lo que viene siendo aceptar. Nos está arrojando una pequeña gráfica de la prueba de varianza iguales de las 3 autos compactos, medianos y grandes, con un valor de 0.979, de comparaciones múltiples y a prueba de valor de 0.808. En este caso, aquí nos arroja bien lo que viene siendo los datos de la hipotesía nula de un nivel de significancia de 0.05, autos que viene siendo el número de cada dato de 10, compactos, medianos y grandes. Y aquí hay un nivel de confianza individual que viene siendo de 98.3333%. Aquí nos marca un método de comparaciones múltiples, estadística de prueba, con un valor de 0.22, valor P de 0.979, que lo comentábamos, y sería esto, ¿no? Vámonos al siguiente paso, que viene siendo igual, estadísticas, ANOVA. De ANOVA nos vamos a dar a seleccionar un solo factor. Le damos aquí un solo factor y vamos a sumir
que vamos a dejar los mismos datos. Aquí vamos a dejar lo que viene siendo todas las lesiones. Okay. Vamos a dejarle que viene siendo, vamos a borrar esto. Ok, vamos a resultados, nuevo botón, te evaluar. Vamos a ok, el siguiente vamos a pasar con el siguiente dato. Nos vamos a estadísticas, ANOVA. Vamos a seleccionar lo que viene siendo un solo factor. Los vamos a dejar aquí como habíamos dicho, que eran los datos de respuestas están en una columna separada para cada nivel de factor. Le dejamos los mismos datos, autos compactos, medianos y grandes. Aquí vamos a darle lo que viene siendo la opción de la confianza de 95. El tipo de intervalo de confianza lo vamos a dejar en bilateral. Le damos a aceptar. Entonces nos vamos a ir a comparaciones. Aquí lo vamos a dejar a nivel 5. Vamos a incluir todos los procedimientos. Y vamos a dejar lo que viene siendo autocompactos. Ok. Aquí la media, pues el mejor va a ser la media más grande, es la mejor. Lo dejamos así, le damos a aceptar. En gráfica, habíamos dicho que lo vamos a dejar en gráfica de datos, gráfica de intervalo. Y aquí en gráfica de residuos lo vamos a dejar en 3 en 1. Para esto le damos a aceptar. Ok, y le vamos a dar en resultados. Igual, vamos a presentarlos en resultados de tablas simples. Ok, y vamos a seleccionar todos estos datos. Método, información de factores, análisis de variancia, resumen de modelo y medias, ¿no? Le damos a aceptar. Una vez seleccionados estos siguientes datos, le damos a aceptar. Y aquí vemos cómo nos arroja varias gráficas. Que en este caso una gráfica de probabilidad normal. Estamos hablando del porcentaje y residuo contra los ajustes. Estamos hablando de valor ajustado, residuos y un histograma de la frecuencia. Estamos hablando aquí de varios datos. En la siguiente gráfica nos está mostrando aquí en la gráfica de intervalos el 95% para la media, donde estamos viendo que los autos compactos están arriba, autos medianos y autos grandes. Okay. El siguiente nos marca igual una media de nivel de la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos, medianos y grandes. Y aquí vemos que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significantemente diferentes. Aquí igual nos está mostrando en Donut que es media de nivel y media de control para autos. Aquí nos está marcando nada más lo que es auto mediano, auto compacto, auto grande, auto compacto. Y que si un intervalo pues no contiene 0, la media correspondiente es significantemente diferente a la media de control. Aquí igual. Que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significantemente diferentes. Al igual aquí también nos está mostrando que las medias correspondientes son diferentes, ¿no? Aquí estamos marcando lo que vienen siendo los datos de cada auto.
Y aquí nos podemos revisar lo que viene siendo la prueba simultánea de Dunet, que para la media nivel es media de control. Aquí vemos los datos de la diferencia, que es de menos 2.60 para los autos medianos compactos, y grandes y compactos es de menos 5.70, con un nivel de confianza individual de 97.27. Aquí también estamos viendo lo que viene siendo las pruebas simultáneas de el nivel de mayor de las medias de otros niveles. Igual estamos hablando de autos compactos con autos medianos desde 2.60 y autos medianos contra autos compactos de menos 2.60, autos grandes, autos compactos es igual a menos 570. En esta nos da un nivel de confianza individual de 94.41%. ¿Ok? Nos vamos al siguiente, que viene siendo... Ok. Ejercicio. Bueno, más bien aquí tenemos las respuestas, como habíamos visto, que son los pasos a seguir. Y aquí, como dice, existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres muestras provienen de unas poblaciones con medias iguales, con base a las mediciones muestrales incluidas en la tabla, ¿no? Concluimos que estos valores provienen de poblaciones con medias que no son iguales, de manera informal que la media muestral de los automóviles grandes es más pequeña. Con las mediciones pequeñas corresponde a un traumatismo menor experimentado por los maniquíes que prueba de choque. Parece que los automóviles más grandes son más seguros, aunque tan la conclusión no está justificada formalmente por esta prueba de ANOVA. En el ejercicio vemos que son lesiones en la cabeza de un choque de un automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes que para pruebas de choque se utilizan las unidades medidas por las siglas de un Head-Hingrid Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de hipótesis nula de que diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Bueno, en esta tabla vemos el tipo de auto, que viene siendo los compactos, medianos y grandes, y este viene siendo las lesiones en la cabeza por prueba de los maniquíes. Entonces estos datos lo ponemos aquí, el Minitab. Aquí viene siendo el tipo de carro. Vemos que hay compactos, medianos y grandes. Aquí están los datos de lesiones en la cabeza y es derivado a la tabla del ejercicio. Para esto nos vamos a ir a lo que viene siendo gráficas. De gráficas nos vamos a ANOVA y de ANOVA vamos a elegir lo que viene siendo un solo factor. Para un solo factor, aquí le vamos a poner que viene siendo para todos los niveles. Y la respuesta la vamos a dejar en lesiones en la cabeza, en factor el tipo de carro. Vamos a seleccionar tipo de carro. Vamos a seleccionar el tipo de carro. Vamos a seleccionar los análisis de variancia de un solo factor. En las opciones vamos a dejarle asumir el 95%, el tipo de intervalo, pues lo vamos a dejar igual en bilateral. Comparaciones
igual, y esto vamos a darle un aceptar. Ok, viene siendo aquí la gráfica de recibos, como lo muestran. Aquí están los porcentajes, los datos, contra lo del histograma también, aquí está. Vemos que aquí hay una gráfica de lesiones, de intervalos de lesiones contra los tipos de carro, el compacto, grande y mediano. ¿Okay? Que esta desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Bien, para esto, igual aquí tenemos como viene siendo grandes compactos, donde nos está marcando un nivel de menos 50, mediano compactos, y el nivel de 0. Ok, para esto vemos aquí lo que viene siendo con las comparaciones. Aquí vemos, igual son los mismos datos que mostrábamos, pero donde dice que la diferencia de niveles es de grande compactos de menos 45.8, mediano compactos de menos 32.0, con nivel de confianza de 97.27. Aquí también vemos lo que viene siendo las diferencias en los niveles de compactos medianos de 32.0, grandes mediano compactos de menos 32.0, un nivel de confianza de 94.41. Ok. El siguiente ejercicio. Bueno, aquí rápidamente la respuesta, pues estadístico de prueba de F menos, igual a 0.40, un valor crítico de 3.3541, un valor de 0.676, no range, que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Que en el siguiente tema, un ejemplo que es ANOVA de dos factores. En este ejemplo, las mediciones de desaceleración del pecho grados en pruebas de choque automóviles. Utilice un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto de factor columna de tamaño de un automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Como vemos en esta tabla, tenemos el tipo de automóvil, que es extranjero, y nacional. Tenemos también el tamaño del automóvil, que viene siendo el compacto, mediano y grande. Para esto tenemos los siguientes datos. En estos datos los vamos a tener aquí plasmados en el Minitab, que viene siendo el tipo de automóvil, vamos a ponerle extranjero y nacional. El tamaño del automóvil, que viene siendo el compacto, mediano, grande, para ambas. Los datos de desaceleración del pecho. Aquí tenemos los datos donde nos indica en la tabla del ejemplo. Entonces, estos datos los sacamos en la presentación. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ok, tenemos los siguientes datos plasmados en la tabla y aquí nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA otra vez. De ahí nos vamos a ir a análisis de media, que viene siendo la segunda opción. Aquí le vamos a dejar lo que viene siendo respuesta
una deceleración del pecho en factor 1. Aquí en modelo, en la distribución de datos, vamos a dejar en factor 1 tipo de auto. Factor 2 le vamos a dejar tamaño de auto. Y con un nivel de significancia de 0.05. Ok, le vamos a dar a aceptar. Y nos muestra esta pequeña tabla donde a normal de 2 factores de deceleración del pecho de la significancia 0.05, efectos de interacción, que nos está marcando aquí un tamaño de automóvil compacto, grande, mediano. Esos son los datos. Tipo de automóvil extranjero, nacional, efectos principales para tipo de automóviles y de tamaño. Estamos viendo la media de 35, 40, 45, datos de 45.70, 41.56, 37, 41. Y rápidamente podemos ver lo que viene siendo esta comparación que ya habíamos comentado de los autos compactos, medianos y grandes. Ok, igual vamos a irnos a estadísticas, a ANOVA, y lo vamos a dejar en gráfica de intervalos. Vamos a dar clic aquí. Vamos a escoger la de gráfica con grupos. Aceptar. Aquí en las variables, pues aquí va a ser lo que viene siendo la deceleración. Aquí en las variables categóricas vamos a dejar el tipo de auto. Pero aquí vamos a poner. El tipo de automóvil. Y aquí lo vamos a dejar en tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Aquí vemos una pequeña gráfica que nos muestra el tamaño de automóvil, que viene siendo el compacto, grande y mediano, que viene siendo lo que extranjero. Por este lado nos está marcando el compacto, como se ve aquí, grande y mediano, que viene siendo nacional. Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. ¿Okay? Bien, igual nos vamos otra vez a estadísticas, a ANOVA. De ANOVA nos vamos a ir a gráfica de efectos principales. Aquí en efectos principales la respuesta lo vamos a dejar igual en desaceleración. Aquí sí lo vamos a cambiar, que le vamos a dejar era el tipo de automóvil y tamaño. Aquí vamos a dar aceptar. Aquí nos está arrojando la gráfica de efectos principales para la deceleración de medias de datos. Aquí nos está marcando por individual el tipo de automóvil, que viene siendo el extranjero y nacional. Aquí están dando los datos, cómo está el comportamiento. Y aquí el tamaño de automóvil, tanto compacto, grande, mediano, cómo están aquí la línea de conexión de la media. La media de 41.8333 y aquí nos está dando una media de 45.
aquí los datos son de la media es de 44.1111 y la nacional nos está dando una media de 39. ¿Ok? Bien, el siguiente vamos a irnos a lo que viene siendo estadística, igual a ANOVA. Vamos a ir a gráficas de intervalos, no, perdón, gráfica de interacciones. Aquí la respuesta es igual, vamos a dejar en deceleración del pecho. Aquí le vamos a dejar lo que viene siendo tamaño y tipos. ¿Ok? Y le vamos a dar a aceptar. Aquí en la gráfica de interacción para la deceleración del pecho nos está arrojando que el compacto, que está en azul, nos marca lo que viene siendo una media de 47 por el lado del extranjero y una media de 43 por el lado nacional. Este en color verde, que es el mediano, en el lado del extranjero nos está marcando una media de 45.6667. En la nacional nos están dando una media de 38. Aquí el rojo es el grande, que el lado del extranjero nos da una media de 39.6667. En la nacional nos da una media de 36. Ok. Mismo nos vamos a estadística ANOVA y le vamos a dar lo que es el modelo lineal general. De aquí nos vamos a ir a ajustar modelo lineal general. Para esto, en la respuesta le vamos a dejar lesiones de cabeza. En factores le vamos a dejar el tipo, tamaño de automóvil. Vamos a dar aceptar. Y aquí nos está arrojando los siguientes datos. Vamos aquí, que viene siendo el modelo lineal general de lesiones de cabeza contra el tipo de automóvil, pues el método de codificación de factores, la formación del factor, dice que el tipo de automóvil es fijo, niveles de 2, valores extranjero nacional, el tamaño de automóvil fijo, nivel 3, compacto, grande, mediano. El análisis de variancia es la fuente de tipo de automóvil, tamaño del automóvil, con unos valores, ajustes, que mostramos aquí en esta pantalla. En resumen del modelo, pues bien vemos que hay unos datos de 126.589 igual a 17.42%. Esto es coeficientes del término de constante. Nos está arrojando aquí estos siguientes datos. Ecuación de regresión igual lesiones en la cabeza de 383.9 más 43.5, que es el tipo de automóvil extranjero, menos 43.5, que es el tipo de automóvil nacional, más 30.7, que es el tamaño del automóvil compacto, menos 35.3, el tamaño del automóvil grande, más 4.6, tamaño del automóvil mediano. En ajustes y diagnósticos vemos aquí las lesiones de 698, ajustes de 392.2, residuos de 305.8, residuos estándar de 2.74. Bien, entonces nos vamos al siguiente. Aquí, pues bien, aquí son las verificaciones de requisitos, que para cada celda aparece que los valores muestrales
provienen de una población distribuida normalmente, tal como lo indican las gráficas. 2. Las varianzas de la celda son de 37.0, 10, 17.3, 21.0, 46.3 y 7.0. Sus valores varían de manera considerable, pero solo hay 3 valores muestrales en cada celda y necesitamos las diferencias extremas para rechazar la igualdad entre varianzas. La prueba es robusta frente a desviaciones de igualdad varianzas, pero podríamos tener cierta reserva acerca de este requisito. Supondremos que este requisito se satisface. 3. Se trata de muestras aleatorias simples de automóviles elegidos por el autor. 4. Las muestras son independientes entre sí. Los automóviles no están relacionados de forma alguna. 5. Los valores muestrales se clasifican de 2 maneras. Si el automóvil es extranjero o nacional y si el automóvil es compacto, mediano o grande. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales, que son 3. Los requisitos se satisfacen. Para este paso de efecto de interacción, comenzamos por someter a prueba la hipótesis nula de que no existe interacción entre los dos factores. Si utilizamos Minitab para los datos de la tabla que mostramos hace ratito, obtenemos el resultado que mostramos en la pantalla anterior y calculemos la siguiente estadística de prueba. En una interpretación de valor P correspondiente aparecen los resultados de Minitab como 0.717, por lo cual que no rechazamos la hipótesis nula de ninguna interacción entre los dos factores. No parece que las mediciones de deceleración del pecho estén afectadas por una interacción entre el tamaño de automóvil compacto, mediano o grande y el tipo de automóvil extranjero o nacional. Al parecer no hay efecto de interacción. Paso 2. Efectos de renglón, columna. Como al parecer no hay efecto de interacción, procedemos a investigar los efectos de los factores de renglón y de columna. Las dos pruebas de hipótesis utilizan las siguientes hipótesis nulas. Que la H0 no existen efectos de factor de renglón, es decir, las medias de renglón son iguales. O no existen efectos del factor de columna, es decir, las medias de columna son iguales. Bien, para el factor del renglón, para este tipo nos remitimos a la pantalla anterior de los resultados de Minitab para calcular el valor P correspondiente al siguiente estadístico de prueba, que lo estábamos verificando, ¿no? Conclusión, pues el valor P correspondiente al parecer de los resultados de Minitab como 0.038, como es valor P es menor que el nivel de significancia de 0.05, rechazamos la hipótesis nula de que no existen efectos por el tipo de automóvil, es decir, las mediciones de deceleración de pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional. El factor de columna. Para el factor tamaño, que nos remitimos a la pantalla anterior, los resultados de Minitab para calcular el valor P correspondiente al siguiente estadístico de prueba, que viene siendo un resultado de 3.58. Conclusión, pues el valor P correspondiente al parecer en la pantalla, pues vemos que es de 0.060. Como el valor P es mayor que el nivel de significancia de 0.05, nos rechazamos la hipótesis nula de que no existen efectos derivados del tamaño. Es decir, parece que las mediciones de deceleración de pecho no se ven afectadas si en el automóvil es compacto, mediano o grande. Como base de los datos muestrales de la tabla, concluimos que las mediciones de deceleración de pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea nacional o extranjero. Para estas mediciones no parecen estar influidas por el tamaño del automóvil. Aquí el ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida
HIC por las siglas de Head Injury Condition, vemos que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores que determine si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de englón tipo automóvil. Pues bien, aquí vamos al siguiente. Aquí en este ejercicio pues es el resultado que realizamos en Minitab con los datos, ¿no?, que nos había dado. Como conclusión, la respuesta estadística de prueba es de 1.41 con un valor de 2.281, que no rechace la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de las mediciones de lesiones en la cabeza. No se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto extranjero, nacional o tamaño que viene siendo compacto, mediano o grande. El estadístico de prueba es igual a F2.25, valor P de 0.159, que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. El estadístico de prueba de F0 igual a 0.44, un valor P de 0.655, no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo del tamaño del automóvil, que no existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que un automóvil sea compacto, mediano o grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Bueno, eso es todo de los ejercicios y ejemplos de la unidad 3 de estadística. Nos vamos al siguiente proyecto. En este caso estamos trabajando en el nuevo proyecto de las reducciones de costos, el tipo de placas que viene siendo para los aviones. Aquí traemos dos ejemplos o dos ejercicios. Vemos los tipos de placas que representan el criterio estándar, que a un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de hipótesis nula, que las diferentes categorías de placas tienen la misma media. Para esto tenemos el tipo de placas, que tenemos alrededor de 7 datos, de un número de parte, que viene siendo el chico, número de parte LAR 45.100, el mediano, LAR 45110, que viene siendo el grande. Para estos datos tenemos que irnos a Minitab y aquí los tenemos identificados como placa chica, mediana y grande, que vienen siendo 7 datos de cada uno de ellos. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, y de ANOVA nos vamos a ir a prueba de varianzas iguales, que viene siendo a prueba de varianzas iguales. Aquí está. Aquí le vamos a dejar lo que viene siendo los datos de respuesta que estén en la columna separada para cada nivel. Aquí vamos a borrar estos datos anteriores. Le vamos a dar lo que viene siendo placa chica, mediana y grande. ¿Ok? Y vamos a dejar los mismos datos de nivel de confianza de 95 con resultados igual. Gráfica, vamos a dejar la gráfica de resumen. Resultados, vamos a dar a aceptar. Esta es la pequeña gráfica que nos muestra de prueba de varianzas iguales, que nos da una placa chica de un intervalo. Aquí vienen siendo aquí están los datos de cada uno de ellos. La comparación es múltiples, valor de 0.307, prueba del es de 0.594. Los intervalos no se sobrepasan, ¿no? Son significantemente diferentes. ¿Ok? Aquí nos está arrojando unos valores
de prueba. Aquí está. Placas, aquí está. Por la hipótesis nula, todas las variables son iguales. Hipótesis, por lo menos una varianza es diferente, nivel de significancia es de 0.05. Los intervalos de confianza, que es el 95% para las desviaciones. Estamos hablando de número de 7 por cada placa chica, mediana, grande, con una desviación estándar. Aquí están los datos, un nivel de confianza de 98.3333 y aquí están los siguientes datos. Un valor de 0.307, de 0.54 a 0.594. ¿Okay? El siguiente ejercicio lo vemos aquí. En este caso, vemos a continuación se presentan los datos de defectos de las placas para pruebas de dureza, utilizando análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor del tipo de placas, ya sean extranjeros o nacionales, y un efecto de factor columna de tamaño de las placas, chico, mediano, grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Bien, tenemos aquí el tipo de placas, tamaño de la placa, chico, mediano, grande, y esos son los siguientes datos. Para esto, aquí lo tenemos ya plasmados en Minitab, donde tenemos aquí los datos de la prueba de dureza. Ok, para esto nos vamos a aquí, que viene siendo estadísticas, que le vamos a dar estadísticas ANOVA, análisis de media. Vamos a ir aquí, análisis de medias. Ok, aquí le vamos a dejar la prueba de dureza. Aquí le vamos a poner el tipo de placa. En factor 2 le vamos a dejar el tamaño de la placa con un nivel de significancia de 0.05. Ok, y le damos a aceptar. Para eso aquí nos muestra los niveles de límite de decisión. Aquí nos está mostrando los niveles extranjeros, que da un valor de 13.3333 y así sucesivamente. ¿Ok? Al igual, si nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y de ANOVA nos vamos a ir a balanceado, ANOVA balanceado. Aquí en balanceado le vamos a dar la respuesta de lo que viene siendo la prueba de dureza. Aquí le vamos a dejar el tipo de placa, el tamaño de placa, y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos está dando una prueba de dureza contra el tipo de placa, tamaño también. Aquí tenemos que el tipo de placa es tipo fijo, niveles 2, extranjero, nacional, tamaño de placa fijo, nivel 3, chico, mediano, grande. Y aquí vemos los valores del tipo de placa. Nos está dando un igual a 118.235 con una probabilidad de 2.84%. Estamos hablando de 0.00 de ajuste. ¿Ok? Y eso sería todo. Muchas gracias.